Aurelio Espinosa Polit. Aurelio Espinosa Polit fue filósofo, teólogo, literato, traductor e investigador. En 1940, junto a Julio Tobar Donoso y Fray José María Vargas, fundó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Polit fue el primer rector de esta institución. Se destacó en la docencia, la investigación, el desarrollo y la promoción cultural. Espinosa Polit es recordado por su ardua labor en la vida educativa, así como en el ámbito literario. La Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cada año otorga el premio Aurelio Espinosa Polit a las obras literarias de escritores del país. Poesía, ensayo, cuento, novela y teatro son las categorías que contempla este concurso. El género a valorar cada año se alterna. El objetivo del premio Aurelio Espinosa Polit es promover la producción literaria dentro del Ecuador. Conozcamos algunos de nuestros ganadores. ¡Bienvenidos! Te presentamos a uno de nuestros ganadores, Iván Egues. Su novela ganadora del premio fue La Linares. ¿Qué le incentivó a Iván a escribir su novela? En ese momento la literatura nuestra todavía estaba como muy anclada en algunos tópicos, en algunas vertientes de lo que conocemos como el realismo social. Cuando yo me puse a escribir La Linares, quería romper con eso. Si bien es cierto, la época del realismo social ecuatoriano, en narrativa y en pintura también, pero en narrativa significa quizás el periodo más rico de nuestra literatura, y aquellos escritores conocidos a veces como la generación del 30 eran maestros nuestros. Aprendimos a narrar con sus obras. Esas obras tuvieron una gran difusión, la mayor parte de ellas, las primeras por lo menos, se editaban fuera del Ecuador, especialmente en Argentina. Pero esta presencia tan fuerte nos obligaba a los jóvenes como a querer hacer otra cosa. Entonces, sin despreciar esa herencia rica, yo quería estar dentro del realismo, pero de un realismo que no se circunscribiera a un lenguaje popular que con el indigenismo llegó a ser un lenguaje mimético. En ese momento ya se había impuesto también el realismo mágico a través de, básicamente, de García Márquez. Entonces tampoco quería adscribirme a eso. Por otro lado, hay una tendencia que es de las más ricas en la literatura latinoamericana, que es el barroco. Para entonces, Alejo Carpentier era nuestro maestro. Entonces, a mí me interesaba ese realismo, pero que no se circunscribiera a una forma de lenguaje o a una forma de expresión, sino un barroco que pudiera escribirse con toda la lengua. Entonces, esa fue la propuesta que tenía yo en mi interior cuando escribí La Linares. La Linares escribí la mitad en unas vacaciones que tuve. Yo trabajaba en la Universidad Central. Tuve unas vacaciones 2 años antes del premio, digamos. Y esa mitad la escribí en el mes de agosto, que eran las vacaciones. De ahí no le volví a topar hasta las siguientes vacaciones. Pero durante ese año, en mi cabeza, lógicamente, me estaba siempre dando vueltas el tema, los personajes, etc. E incluso las palabras. Entonces,
cuando viene el otro periodo, me pongo a escribir, fue una lectura ya alambicada, digamos. No tuve que pensar mucho, ya sabía qué es lo que quería, tenía claro cuál era la trascendencia de un personaje así. Un personaje que llevó a equívocos a muchos lectores. Cuando sale la primera edición de la Universidad Católica, hubo una carta de protesta contra el jurado, pero especialmente contra el rector, diciendo que cómo la Universidad Católica podía publicar la biografía o la narrativa de una mujer pública. Entonces, lógicamente, eran lectores que no habían leído la novela, porque para cualquier lector, o sea, que busque algo crudo, que busque escenas pornográficas o de sexo explícito, etc., no va a encontrar eso en la Linares. Es todo lo contrario. Hay un respeto y en la conducta de ella, yo lo que quería plasmar es una necesidad de romper también con la época que hasta unos años antes era muy pacata, era muy conservadora en cuanto a las costumbres y a la manera de ser de las personas, ¿no? Bajo un manto de hipocresía, desde luego, siempre es así. Pero lo curioso es que ese personaje que para mí es límpido en la narrativa, es aprovechado primero por políticos, ¿no? Que le ven que es un personaje conocido, entonces empiezan a querer arrimarle a sus posiciones. Luego que los empresarios empiezan a ver en la Linares un motivo de publicidad. Y eso es lo que está condenado en la novela. Ese uso que se hace de la mujer, porque ella era una persona, indudablemente está pintada como una persona elegante. Ahí hablo siempre hasta de las telas que se supone mi personaje leía y todo. Y el otro equívoco que se dio es que pensaban que era la biografía de una persona. Yo, después de que se publicó la novela, estaba trabajando en la biblioteca de la Universidad Central y recuerdo 2 personas que fueron allá a buscarme, la una decirme que cómo así he sabido tantas cosas de su vida, y la otra me dijo, me han dicho que ha escrito mi biografía, quiero contarle otras cosas porque no ha de haber puesto todo. Entonces, esos fueron los equívocos. Por un lado, un moralismo de unas personas que están con nombre y apellido en la carta que le mandaron al rector, pero además que le mandaron al Vaticano, como queriendo hacerle mala labor al rector. Y a mí me parece que la universidad hasta ese entonces era una universidad pequeña, lógicamente con todo el aval de los jesuitas, etc. Entonces, saldados de esos equívocos, del moralismo, que creían que esto era una cosa de escenas en la cama, otros que creían que era la biografía de alguien, etc. Pasado eso, la novela se instaló muy bien, hubo muy buenas críticas, comenzando por la de quien era el decano en ese momento, un sacerdote español, que hasta ahora yo lo he publicado ese estudio en una de las ediciones, el padre Manuel Corrales Pascual. A Iván Egues, escribir La Linares le tomó 2 años. ¿Qué le motivó a concursar en el premio Aurelio Espinosa Polit? Es la primera y única vez que he participado en un concurso,
Primero que el mundo era muy árido en el mundo literario. No había donde publicar. No habían estas convocatorias. Y bueno, yo estaba trabajando en la universidad y alguien me pasó la convocatoria. Y la convocatoria era de uno como periódico, un pequeño de la universidad, y ahí estaba. Me dijo, ven, por si acaso. Yo de ahí avisé a otra persona y otros se habían enterado. Y si ustedes revisan, seleccionan 5 trabajos primero, como los finalistas. Y ahí sí están con nombres. Y aparte de eso, ponen los seudónimos de 34 trabajos más, y a 3 no les calificaron. No deben haber cumplido algo de los requisitos. En total fueron 37, o fuimos 37 participantes. Yo, la verdad es que no había pensado en el premio mismo, sino que en la posibilidad de que se lea eso. Y lo que quería es mostrar algo que, sin renunciar a la tradición, pueda hacer uso de armas literarias modernas, ¿no? O sea, muchas de las cosas que se estaban haciendo en el barroco, por ejemplo, o muchas cosas que les había estudiado desde el colegio, como figuras literarias, ¿no? O sea, las aliteraciones, las enumeraciones, cosas de ese tipo hay en la Linares. Yo decía, ¿por qué no usar esto, no? ¿Por qué no usar? Entonces, se dio así el texto. En la estructura mismo ya es una ruptura, porque no es un relato seguido, digamos. Es elíptico, o sea, un capítulo y otro capítulo, y el capítulo que sigue no es la continuación del primero, ¿no? O sea, son elípticos, son como episodios, pero que en su conjunto te dan la idea del Quito de ese entonces y del tema que se trata. La novela es innovadora en todos sus aspectos técnicos. ¿Cómo ve Iván Egues a la literatura vanguardista ecuatoriana? En nuestra literatura, si quieres poner cuál fue el primer vanguardista, yo diría que tardíamente Pablo Palacio. Porque la vanguardia ya se había dado en otros países, ¿no? Pero aquí, con un éxito rotundo, lo de Palacio. Éxito posterior, no al momento que saca, porque Palacio, como muchos otros escritores, no fueron reconocidos en la magnitud que se merecían. Nosotros, cuando yo escribo La Linares, en esa época, ya sacábamos La Bufanda del Sol y dedicamos un número a Pablo Palacio. Y yo, en el año 70, había estado en Chile, fue el primer año del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y con otros ecuatorianos que estaban ahí, logramos que se publicara en Chile, en la editorial Quimantú, que hacía ediciones enormes, la obra de Pablo Palacio, y es como un prólogo de Agustín Cueva. Eso lo hicimos entre 3 amigos con un escritor chileno, nos aceptaron y fue la primera vez que se internacionaliza la cosa de Palacio. Pero bueno, aquí en lo que estábamos, la idea sí venía, cuando digo de esa tradición, tenemos personajes que han quedado para siempre, ¿no? Pero también tenemos problemas que siguen dándose. Ahí, por ejemplo, cuando hablo del Cohete García, es un personaje lateral, pero era mi manera de estar contra la corrupción administrativa que ya se daba en esos tiempos, no con la abundancia de otros tiempos, pero esa corrupción estuvo ligada al terremoto de Ambato. El terremoto fue en el año 49 y después vino la reconstrucción de Ambato, y ahí
parientes del, no quiero nombrar porque estamos en el mundo de la ficción, no de los presidentes de carne y hueso, sino del Presi, que es un personaje de papel, pero parientes de él manejaron ese asunto del terremoto en la novela, y eso es una condena a la corrupción. Entonces, y así tengo esos otros personajes como episodios, ¿no? El papel de los medios de comunicación, que siempre ha sido un papel perverso. Yo también estudié periodismo, yo en las centrales estudié, yo también trabajé desde que era estudiante, trabajaba en los diarios más grandes y todo, aquí. Pero eso no quiere decir que uno no desconozca que cuando te hablan de libertad de prensa, te están hablando de libertad de empresa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso también ahí, casi como un personaje, está un periódico, ¿no? Se llama El Mercantil. Entonces, así fue construida la Linares. Pero ojo, no quería ser yo esa literatura de denuncia que empezaron a hacer especialmente los epígonos de la generación del 30. Es decir, no importaba cómo se escribía, sino que se denuncie, que se haga. Y fue perdiendo calidad nuestra literatura con eso. Yo dije, no, yo quiero denunciar, pero de otra manera. Absolutamente de otra manera. Que la gente por sí misma se dé cuenta qué es lo que estamos viviendo, cómo es este momento. El hombre pensaba quiteño, etc. Pero hay cosas que rebasan el lugar, el espacio de la novela y pueden ser leídos por otras personas. Incluso en una segunda edición internacional, el prólogo es de una escritora argentina, Iberna Codina. Y cuando yo leo el prólogo digo, pero ella sabe de historia nuestra más que nosotros, porque todos los referentes del contexto en que fue escrita la Linares, ella lo dice, eso también está publicado en una edición que se hizo aquí. Frente a una realidad cambiante en nuestra sociedad y el mundo, actualmente las carreras de mayor demanda son técnicas, de manera que las universidades las priorizan sobre las carreras de humanidades, generando un retroceso en estas últimas. ¿Qué considera Iván Egues acerca de promover y seguir estudiando carreras de humanidades? Bueno, mira, el humanismo no es un periodo, no es una tendencia, no es una escuela. El humanismo es parte sustancial del ser humano. O sea, cuando se dan, digamos, las revoluciones en el intelecto, especialmente en la apreciación del mundo, se ha pasado de la escolástica a lo que era la edad de la razón. ¿Por qué surgen paralelamente, por ejemplo, a los enciclopedistas franceses? ¿Por qué surge junto a los filósofos los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque están hablando de ese hombre universal. Y si tú ves un gran poeta ecuatoriano, Carrera Andrade, un libro de él se llama El hombre planetario, ¿no es cierto? Entonces, el humanismo es una cosa sustancial al ser humano, cualquiera sea su dedicación, porque pueden estar ahora por la tecnología, y ni siquiera es por la tecnología, sino por la acumulación del capital en el campo que sea, cada vez es más accesante, y creen que dejando a un lado ese humanismo, ellos van a poder tener un campo para dedicarse solo a pensar en la tecnología o en cosas parecidas. No es así, porque si tú piensas en cualquier cosa funcional, tienes que saber para quién es eso. Desde si haces un lápiz, ¿para qué es el lápiz?
Y si se ha desarrollado ahora toda la parte informática, todo lo que es digital y todo, ¿para qué es? Debe ser para el ser humano, para mejorarse como ser humano. No para mejorar las cuentas de los que manejan los negocios, sino mejorar al ser humano. Y eso es el humanismo. El humanismo está presente en todas las religiones, porque las religiones empatan a este hombre terrestre con la trascendencia, porque son religiones, digamos. La religión empieza a dar respuestas que el hombre no podía conseguir, que ahora nos pueden parecer elementales. O sea, ¿por qué se produce el relámpago? Y le nombraban al relámpago como un dios. Eso es así. Y toda la etapa del politeísmo es así. La naturaleza, los fenómenos naturales estaban ligados a esta trascendencia. Después viene todo el periodo, digamos, ya de lo que decía la Edad Media, ¿no? La escolástica, y con ellas el mundo feudal y todo, los reyes. El mundo va superando las cosas. Pero una gran superación es el haber pasado a no, digamos, a creer las cosas porque tú sientes que existen, porque hay una explicación que te da, y no solamente porque te dicen que creas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? La criticidad, ¿no? Claro, entonces ahí es, pero ya son periodos superados, ¿no? El mundo ya ha superado eso. En cuanto a las religiones, bueno, las religiones a veces tienen épocas de fanatismo, todas, ¿no? Pero también tienen algo de humanismo. Y aunque quienes podemos no ser creyentes, reconocemos que hay una preocupación espiritual, digamos. Ahora, que eso tiene que materializarse, ya es otra cosa, porque no podemos estar solamente pensando en que el cielo va a estar allá y mientras tanto ayunemos, ¿no es cierto? Entonces el mundo tiene una carencia, una desigualdad y una carencia de alimentos del mundo, no solamente de lo que es la nutrición del ser humano, sino de la conservación del mundo mismo. Estamos acabándole al mundo, no hay una conciencia ecológica, creemos que la naturaleza, pues, es verdad que es pródiga, pero ojalá ya nos empieza a cobrar esta desatención que tenemos como humanos frente al medio. Iván Egues, ¿el escritor nace o se hace? No, pues, se hace, pues eso es un oficio como cualquier otro, ¿no? ¿Cómo nació la vocación en ti de escribir? Bueno, digamos que puede haber una parte de talento en las personas según la dedicación que tengan. Debe haber un talento atlético, un talento, qué sé yo, matemático, etcétera, ya. Posiblemente algo uno tenga de eso. Pero esas cosas tiene todo el mundo. Todos tenemos todas las capacidades. Unas van desapareciendo porque no las cultivamos. En el caso dejando a un lado la parte de talento personal, sino de lo que es el ser humano. Me ayudó mucho, tuve una tía mía que era profesora de literatura y me sabía llegar libros desde la escuela. Yo estudié aquí al frente, en la Escuela Espejo, una escuela municipal hermosa. Tuve grandes profesores, me hicieron desde primer grado saber quién era Eugenio Espejo. En tercer grado gané un concurso sobre Eugenio Espejo y hasta ahora yo pienso que es la persona que en su época fue más claro. Mi padre, un gran lector, ¿no? Él me llevaba a su cuarto para leerme y a las noches
novelas. Y las novelas de ese tiempo de las que me acuerdo, bueno, Los Tres Mosqueteros, leí Los Miserables y no he vuelto a leer, sino leí en la voz de mi padre, toda y me acuerdo escenas así de esas lecturas. Pero en algún momento descubrió que en vez de que me dé sueño, me estaba interesando más y él seguramente ya quería dormir. Entonces, esa fue la primera. Y me hizo una trampa una vez. Mi padre leía en francés y había cambiado el libro y empezó a leer en francés para ver. Yo no entendía, pues, ¿qué pasa y por qué está hablando así? Entonces, pero fue esa cosa. Por eso es que yo digo, el primer mediador de lectura generalmente son las madres, son los padres, luego los primeros profesores, luego también los amigos. Pues aquí había un monumento, un busto de Eugenio Espejo y nos reuníamos ahí, la jorga de amigos, a veces a tocar guitarra y todo, pero también a leer los poemas que empezábamos a hacer a las enamoradas, ¿no? Que pasaban en el bus, me acuerdo de las Mercedarias, nosotros les dejábamos un papelito con el poema y se iban. Eso era nuestra adolescencia, ¿no? Pero si ya te gusta esto, te vas reuniendo con otros que te gustan y te pasan libros. Después tuve ya en el colegio un gran profesor que me pasaba lo que se estaba escribiendo en América Latina, no sé cómo les llegaban los libros. Me decía, tienes 8 días para leer, tienes tantos días. Yo me ponía a leer y bueno, de ahí uno empieza a borronear las cosas. La primera vez que vi mi nombre como autor fue en el diario Últimas Noticias. Ese periódico tenía una página los sábados que se llamaba Rincón Poético. Y tú podías mandar poemas. Si les parecía que estaba publicable, te publicaban. Y si no, no había pasado nada, no salía nomás. Podías mandar con tu nombre o con seudónimo. Por ejemplo, Raúl Pérez mandaba con el seudónimo Raskolnikov. Sí, porque en ese tiempo Dostoyevski también nos fascinaba. Y yo escribí unos sonetos ahí y mandé con mi nombre. Y el momento de leer, y estaba con mi nombre ahí, ya te sientes que eres autor, ahí está el nombre. Están reconociendo que tú has escrito eso, ¿no? En buena hora se han perdido esos. Son los pecados originales. Agradecemos a Iván Egues por esta grandiosa entrevista. A ustedes, por dejarnos entrar en su espacio de cultura literaria y transmitir testimonios de personas ecuatorianas, artistas talentosos que ayudan al crecimiento de nuestro grandioso país. No olvides seguirnos en nuestra página web de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, www.puse.edu.es, y en nuestras redes sociales PUSE Ecuador. Este es un producto de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, junto al trabajo del Taller de Experimentación Audiovisual TEA. Te esperamos con nuestro siguiente ganador. ¡Hasta pronto!